antes de que se complete el grupo, ¿cuántas personas hay allí? Estamos esperando a Carlos Mario, pero hay que decirle que está en reunión porque si no se quedan ahí. ¿Ellos subieron a la oficina de Claudia? Sí. Yo me supuse, porque Claudia cuando ya íbamos a empezar, ellos venían, se encontraron ahí, pero lo subió. Y deben estar hablando de los trabajos. Bueno, a ver, vamos a escuchar las dos intervenciones que quedaron pendientes y luego tratamos de abordar estas preguntas que nos parece recogen en buena medida el planteamiento de los Foucaultianos, si se pudiera llamar así, de corte italiano, ¿de acuerdo? Y que evidentemente Mauricio Lazzarato los presenta y las desarrolla muy bien en el capítulo 5, pero como ustedes pudieron darse cuenta al hacer la lectura, pues son más los interrogantes que genera que las respuestas que da. Y es más lo que deja abierto que lo que cierra. Entonces, por lo tanto, me parece que es importante que miremos estas preguntas. Pero entonces aquí hay una intervención del profesor. Cuénteme. Ahí, con relación al análisis que se estaba haciendo hace un rato, en cuanto a cómo en nuestros sistemas no hay posibilidades de puntos de fuga reales, sino quizás de una manera individual, particular, puntos de fuga que no generan, digamos, mella con relación al modelo que existe institucionalmente. Veníamos haciendo la reflexión, y digo veníamos porque en clases y en relación con el trabajo de grado o con la apuesta de investigación que tengo, veníamos haciendo la reflexión de cómo en ciertos modelos sí se da esa posibilidad. Lo que pasa es que al ser, digamos, modelos de resistencia, se ha logrado también perder esa resistencia cuando se institucionaliza. Por ejemplo, hablando en términos del sistema de justicia, si nosotros vemos el sistema de justicia tradicional, ¿no es cierto? Nuestro modelo de justicia tradicional, ordinario, pues es un modelo totalmente institucionalizado y nadie piensa en controvertirlo. Pero si nosotros nos damos cuenta de las prácticas en torno a la justicia, nos damos cuenta que sí surgen de un punto de fuga totalmente diferente. Es decir, ese parámetro, si se quiere, por ejemplo, economicista, de decir quién tiene la verdad o no para poder indemnizar, o quién cometió un daño cierto, directo, comprobable y demás para poder ejecutar una pena, ¿no es cierto? O imponerle una pena a una persona determinada como victimario. Ese modelo es en cierta medida institucionalizado, pero no es realmente el que opera de manera tradicional en el grueso de la sociedad. ¿A qué voy? Si nosotros vemos los modelos comunitarios, por ejemplo, o la justicia alternativa, esa sí es la que funciona y esa es la que nosotros operamos en el día a día. Ahora, lo que pasa es que no ha sido, digamos, entendido, o desafortunadamente desde el mismo modelo educativo, ¿no es cierto?, y otros modelos que nosotros tenemos dentro de los mismos sistemas que nosotros tenemos en esta complejidad de sociedad, no logramos evidenciar la alternatividad, por ejemplo, de esa justicia. Entonces, para nosotros la justicia alternativa es una justicia, y dicen los abogados, ¿no es cierto?, de descongestión, porque la justicia ordinaria es la justicia que debe ser impuesta. Y pues no es tan cierto, porque realmente si el orden se le diera de manera lógica al análisis, la justicia alternativa debería ser la puerta de acceso y la justicia ordinaria debería ser la justicia de descongestión. Es decir, el fallo último de un juez debería ser la última razón de ser de actuar de la justicia. Antes deberíamos agotar todos los mecanismos alternativos. Y dentro del análisis que hacíamos con el profesor Oscar y con el equipo de investigación acá dentro del doctorado, encontrábamos que también existe una posibilidad, y eso me pareció interesante, de decir cómo nosotros podemos subvertir y entender que no solamente es ese modelo de justicia alternativa el que existe ahí, el que se utiliza en el día a día, ¿no es cierto?, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en los colegios, en muchísimos lados, partiendo de principios distintos, sino que también hay modelos que parten de ese punto de fuga frente a los modelos que de una u otra manera existen de manera institucional. ¿Qué modelos de justicia? La justicia emergente. Y ahí es donde nosotros estamos haciendo, digamos, todo el proceso de análisis, y me parece bastante enriquecedor, por ejemplo, la charla de hoy frente a eso. ¿Por qué? Porque me permite a mí decir, para poder entender que hay una justicia emergente, yo tengo que entender que esa persona lo está entendiendo como justicia, ¿sí? Y lo está asumiendo como justicia, es decir, que dejó de ser un individuo más de la manada y se entendió como un sujeto distinto a la dinámica tradicional, y está utilizando una justicia que puede llegar a ser emergente y que después se puede institucionalizar y todo lo que tú quieras, pero en ese momento es una justicia emergente que busca
desde sus propios principios, subjetivaciones, ¿no es cierto? Busca desde sus propios principios la posibilidad de hacer realidad, si se quiere, ese discurso que para él, en ese caso en particular, es justicia. Es decir, lo que para la justicia comunitaria es el justo social, ¿no es cierto? La justicia en equidad lo habla como el justo, equitativo. Para este individuo, desde la lógica de la justicia emergente, y es lo que estamos tratando de construir, serían los principios que particularmente para él, en ese momento, desde sus subjetividades, lo hacen, digamos, accionar un modelo de justicia emergente. Entonces, era hacia allá que lo que quería apuntar hace un rato. Muy bien, gracias. ¿Había un comentario adicional? ¿Se acuerda que era lo de Foucault, pero eso era... Ya. ¿Quién más trae un comentario? ¿No? Bueno, entonces, a ver, tú. Digamos, también para retomar en lo que veníamos discutiendo de la Zarato, del tema de cómo se construyen esas singularidades en esas dinámicas. Una cosa que él precisa es que además, y él lo retoma en Daily Hart, es el tema de cómo eso es flexible y no es fijo en oposición a lo disciplinar. En términos de lo que el profe mencionaba, pues que uno puede jugar, cuando digo uno me refiero a esa singularidad, puede jugar en un conglomerado, en esa coordinación que se produce en un momento determinado, pero no se fija en él. O sea, después sale y se une a otro, y entonces no hay una sola identificación con un conglomerado, sino hay circunstancias en las que se produce esa identificación según necesidades particulares, pero todos estamos transitando en diferentes identidades subjetivas. Sí, viendo las dos últimas intervenciones hay algo que es muy interesante que plantea la Zarato, y es que cuando se refiere a la necesidad del nuevo derecho y al nuevo concepto de igualdad e identidad, en el cual hace mucho énfasis, plantea dos cosas interesantes. La primera, el derecho hoy en día debe buscar no la igualdad por clase o por identificación de un grupo a determinadas, digamos, forma de ver y entender el mundo, sino el derecho debe responder a la necesidad de garantizar la igualdad en términos de respetar la diferencia. De manera tal que un derecho contemporáneo sería aquel que, atendiendo justamente a la unidad, respete la diversidad y por tanto se comprenda que el sentido de la igualdad debe ser manejado de manera precisa para garantizar la emergencia de mundos otros o de otras posibilidades de entender y de ver lo que es la realidad. Así que desde esa perspectiva, digamos, la posibilidad de ese nuevo derecho debe ser asumido como una forma de experimentar lo nuevo. Entonces la resistencia es entendida como experimento, porque cuando el sujeto experimenta formas otras de ver y entender y comprenderse el mismo y entender la realidad, es donde aparecen por allí las líneas de fuga y puede crear nuevas subjetividades. Lo otro es que cuando plantea esa identidad, llama poderosamente la atención que la identidad no es la pertenencia entonces a ese grupo de clases, sino a esa multiculturalidad, a esa pluralidad, a esa diversidad que es la que permite en un momento dado comprender por qué va a ser o es tan difícilmente capturada, por ejemplo, por modelos capitalistas que se apalancan en un sistema democrático. Porque el garantizar desde lo jurídico la igualdad en términos de respeto a la diferencia es lo que en un momento dado paradójicamente permite que se hable de un sistema democrático. Pero es lo que, y es la gran paradoja, lo que a la postre va a conducir a que se generen grietas y fisuras a ese capitalismo, porque no puede captar o capturar mejor esas diferencias. Entonces fíjense que en este sentido las nuevas subjetividades serían posibles en tanto y en cuanto se asume, ¿no es cierto?, la diferencia, se asume la igualdad, la nueva forma del derecho, pero sobre la base, o mejor,
parado desde la posibilidad de reconocer que en este caso igualdad es la posibilidad que tiene cada sujeto de expresar su individualidad y por tanto allí surge la multiculturalidad y la diferencia, etc. Entonces, claro, ahí surge una pregunta que le hacen a Lazarato, no en este libro sino en otro, le dicen, bueno, ¿y si hay un incentivo para que haya tantas individualidades como sujetos? ¿Cómo evitar, por ejemplo, la anarquía jurídica? ¿Cómo podríamos, en un Estado social de derecho que tiene como soporte fundamental dos pilares, y es uno, que el poder constituyente primario es quien es el soberano, y dos, que el control político, ¿no es cierto?, lo hace ese soberano, que es el pueblo? Esos son los dos pilares de un sistema democrático. Bien, y obviamente ese sistema democrático funciona porque existe una carta de navegación llamada Constitución. No puede haber un sistema democrático que no tenga una Constitución. Entonces la pregunta es, ¿cómo se construye una Constitución desde la diversidad que exige la concepción de un modelo distinto de igualdad que no apunte, o mejor, que no derive o que no devenga en una anarquía total en un sistema jurídico? Yo creo que la respuesta está ahí mismo en la Constitución. Y la Constitución, si uno se acerca, es más que un conjunto de normas, ¿no es cierto? Es un manual de convivencia. Y en ese manual de convivencia, como en todo manual de convivencia, se arranca diciendo cuáles son los principios fundantes de esta nueva forma organizativa que se llama Estado Social de Derecho. En esa medida, desde mi opinión, yo creo que ahí están los límites, y precisamente creo que esta Constitución es tan válida y no hay necesidad de reformarla, más allá de todos los conflictos que se pueden venir encima en una polarización como la que nos encontramos. Creo que es muy válida en cuanto esos principios son muy generales y nos permiten ese tipo de inclusiones. Es decir, la misma Constitución nos habla a nosotros del pluralismo jurídico, y el pluralismo jurídico nos permite a nosotros jugar no solamente con el sistema judicial normal, tradicional, ordinario, sino también con la justicia transicional, por ejemplo. Entonces, no es inconstitucional por ningún lado que se hable de justicia transicional. Lo que pasa es que estamos partiendo de unos principios distintos. Entonces, están desconociendo los principios de la Constitución. No, la misma Constitución lo dice. La paz es uno de los principios, y bajo la lógica de la paz pues podemos aplicar la justicia transicional en un momento coyuntural. Claro, correríamos muchísimos riesgos cuando el gobernante de turno asume la posibilidad de legislar y demás, pero se asume que nosotros lo elegimos de una u otra manera, es decir, que ese poder que nosotros delegamos en ese gobernante pues recae en la responsabilidad de nosotros. Claro, es un juego también, entonces, porque nosotros venimos construidos como sujetos para no pensar, sino para estar siendo modelos, más bien modelos no, siendo parte del mismo modelo económico y reproducción y producción y todo ese tipo de cosas. Pero si las cosas funcionaran bien, la Constitución misma sería el parámetro para poder posibilitar que esa individualidad se respete. Sí, pero un paréntesis. El problema es que la Constitución colombiana, que tiene unos principios, en ningún lugar define el principio. Si no, se asume que todos entendemos los principios, o votar es principio lo mismo. Pero usted en ningún lugar encuentra, cuando dice un principio constitucional, la libertad, la equidad, la igualdad, ¿dónde está definido eso? En ninguna parte, hermano. No hay, no. Pero las discusiones que se dan en la Asamblea Nacional, claro, sí. Sí, pero ahí ya sí están. ¿Y qué sí. se entiende por principio a propósito de Bueno, y por ejemplo, ¿qué es un principio? Es una causa última, una razón primera. Ahí hay unos vacíos terribles, que es lo que quienes se apartan de, por ejemplo, entender formas otras, de entender lo jurídico, dicen, hasta no está resuelto eso, pues es muy complicado hacer la apertura a otras formas de entender, por ejemplo, cómo se sanciona ante una pena determinada. Pero mira, por ejemplo, el pluralismo jurídico permite que nosotros tengamos en nuestra legislación, ¿no es cierto?, la posibilidad de convivir con la legislación indígena, ¿no es cierto?, justicia indígena, con la justicia penal militar, con la justicia ordinaria, con la justicia de paz, que no es la justicia transicional, sino la justicia de equidad, si se quiere, y se permite, se posibilita. Y cada una de esas tiene puntos o principios, puntos de partida distintos. Claro. Entonces, en ese caso los principios no es el fin último, sino el punto de arrancada, para entender qué realmente es lo que se quiere, por ejemplo, con la justicia indígena. Entonces, la justicia indígena, ¿qué dice? Nosotros vamos a castigar como tradicionalmente hemos venido castigando a quienes integran nuestras propias comunidades.
Ahora, otra cosa es que intentemos hacer goles a la justicia indígena como lo hizo Rojas Virri, ¿no? Entonces, venga, júzgueme la justicia indígena porque es que yo soy parte de una comunidad, no, qué pena. La Corte Constitucional, partiendo de los principios de la Constitución, afortunadamente, ¿no es cierto? Y para eso y para otras cosas, ha fallado sabiamente diciéndole, sí, qué pena, pero es que los principios que se deben respetar son los principios que la Constitución establece. Y claro, hay que mirar cuáles son los análisis previos a la Constitución y todo eso, pero en sí mismos son los principios que están en la Constitución. Es decir, por más que el constituyente primario, ¿no es cierto?, llegue a un consenso general, existiría la posibilidad de generar una talanquera a que nos vayamos nosotros lanza el cristal contra el Estado social de derecho y democrático, haciendo uso de la democracia, ¿no es cierto?, y yendo en contra, digamos, democráticamente de los principios. ¿A qué voy con todo esto? O sea, si se llegase a inventar un plebiscito, o un referéndum, no un plebiscito, cosa que ya está, para votar en contra de los derechos de las minorías, cosa que ya está en manos de las iglesias, ¿no es cierto?, la mayoría podría decir, sí, y recortémosle los derechos a las minorías, ¿no es cierto? Podría pasar, pues ya nos pasó con el no, ¿no es cierto? Podría volver a pasar. Ahora, ¿cuál sería entonces la limitante? La Constitución en sí misma y quien hace la lectura de mantener esos principios, que sería la Corte Constitucional. En esa medida, ¿no es cierto?, la gente que diría, es que eso es en contra de la soberanía. Ahí es donde está la discusión. Ya. ¿Tú quieres decir algo allá? No, no sé. ¿No, no? Manuel, ¿tampoco? Bueno, entonces aquí tenemos las 4 preguntas básicas, que es lo que les trata de resolver Lazarato en su capítulo 5. Entonces, pues la idea es que alrededor de esas preguntas, pues ustedes que han hecho también las lecturas, tratemos de conversar al respecto para poder rematar este tema. Entonces, pues voy a empezar. La primera pregunta, tal vez es la que más se ha trabajado, ¿no? ¿Cómo se problematizan las dinámicas de los movimientos sociales y políticos postsocialistas a partir del reconocimiento del agotamiento de la propuesta marxista de la comprensión de las relaciones de poder? La segunda, ¿qué significa resistir y crear cuando la coexistencia de mundos imposibles, incomposibles, es la condición de existencia de la multiplicidad? ¿De qué manera se despliega la lucha en esta situación en la que los diferentes mundos posibles coexisten en el interior del mismo mundo? ¿Y cómo calificar el conflicto en la nueva dinámica de la multiplicidad? Son preguntas que invitan pues a una reflexión profunda con base en los planteamientos que hemos discutido, tanto de Negri Hart como de Lazarato y evidentemente de Michel Foucault y todos los que tienen esta línea de pensamiento. Es que creo que aquí, a propósito de las preguntas y sin el ánimo de responderlas, aclaro, nosotros venimos hablando de un comentario que hacía, por ejemplo, María Eugenia, y que también hacía Luisa Fernanda, y a propósito de lo que acabamos de conversar sobre el tema de la Constitución, también está la atención de que, según se comentaba en las lecturas, el tema es que estamos en un imperio donde el poder es transnacional. O sea, ni siquiera hay que pensarse la resistencia en lo local, en el territorio geográfico propio, porque los mecanismos o el poder que está detrás de eso es más amplio. Cuando tú pones el ejemplo de lo que pasa en la educación y cómo eso se vuelve la agenda para trabajar en nuestras instituciones y lo podemos llevar, como le dice el profe, al tema de las universidades acá en Colombia. Y yo cuando hacía la lectura y pienso en la OCDE, pues desde mi rol obviamente pienso en cómo la investigación y conciencias también entran en esa misma dinámica. O sea, lo que está allí de trasfondo ni siquiera es lo local, sino lo mundial, lo universal. Entonces hay que pensarse también más en el sentido de las resistencias, más de la lógica, no sé, universal, no solamente local, o cuál sería el camino a seguir. Yo quisiera como cambiar un poco la mirada del problema en este sentido, ¿no? Había empezado como a explicar la contradicción que existe entre la producción de subjetividades y el carácter múltiple que quieren defender los marxistas italianos.
Me parece que el planteamiento es importante, pero yo quisiera ponerlo en otra dirección. Cuando se enuncia que, o más bien, es que uno, de pronto con las lecturas de la sociedad disciplinar, de la sociedad de control, tiende a pensar que lo natural es la unidad. O sea, que lo más natural que puede existir en las sociedades es lo uno, como dice Badiou. Pero es que tal vez lo más natural de las sociedades es lo múltiple, no lo uno. Entonces, en ese sentido, todo lo que unifica, llámese imperio o llámese producción de subjetividades, es realmente lo artificial. Yo creo que si algo aprende a entender uno con Foucault, es que justamente el artificio está en las formas de homogenización, porque es que lo más, voy a decirlo así, normal en las sociedades humanas es lo diverso, o sea, eso sería realmente lo normal, lo diverso. Entonces, en ese sentido, planteando, por eso digo, estoy cambiando de horizontes para mostrar que todas esas formas de unidad, llámese producciones de subjetividad desde el capitalismo, incluso Foucault reconoce que son desde el capitalismo, son realmente lo artificial, o sea, son lo que no corresponde al desarrollo de las sociedades humanas. En ese sentido, y en ese sentido de artificio, es que siempre se ha visto el potencial de la resistencia, o sea, mostrar, develar, poner en claro que justamente el artificio es lo uno. El artificio es que todos nos creamos consumidores y que eso nos defina como personas. El artificio es el ideal de belleza, porque realmente no todos entramos en ese plano. Pues entonces resulta que realmente lo múltiple se convierte en potencial, pero viendo que las posibilidades de unificación y de homogenización son transitorias, artificiosas, que tienden más bien a modelar algo que siempre será diverso, absolutamente diverso. Entonces, visto así, uno podría entender la resistencia, voy a decirlo así, con un poder mayor, no como lo micro. Al contrario, lo múltiple sería lo macro, y sería lo macro en el sentido de que es el mundo el que es diverso. Entonces, lo que nosotros hacemos y lo que intenta hacer, es más, es que el poder, lo que pasa es que cuando uno ve la cosa desde el poder, por ejemplo, y lo digo en el caso personal, cuando uno lo ve desde la administración pública, uno ve que el Estado construye técnicas para el control de la población siempre, porque es que la población es diversa, se escapa de las fronteras de lo que quiere plantear el Estado. Lo que ha pasado en el caso colombiano, cuando decimos no se ha podido construir Estado nacional, pues es porque el Estado ha hecho una cantidad de artificios y ninguno ha podido articular esta cosa que se llama la sociedad colombiana. Entonces, cuando uno cambia, por eso digo que iba a cambiar la mirada, me iba a poner como en otro horizonte, para decir que para mí, personalmente, el potencial de lo múltiple está justamente en que es que no, la homogeneidad no es lo natural, es lo artificioso. Entonces lo múltiple tiene muchas formas de precipitarse sobre lo uno. Cuando digo sobre lo uno, estoy utilizando ese uno múltiple como lo utiliza Badiou. El Estado trata de hacer lo uno, lo homogenizante, nos llama ciudadanos, nos llama sujetos de derechos. Detrás de la categoría ciudadanos hay una cantidad de diversidades altísimas. Entonces, el Estado siempre es un afán de unificar, y eso lo ve uno en la administración pública. Ahí se da cuenta que el Estado se desgasta haciendo técnicas de dominación todo el tiempo. Lo que pasa es que tal vez uno no tiene la mirada del estadista, pero el estadista padece, y la administración pública padece con los sistemas de gestión de la calidad, por ejemplo, dentro del Estado, padece muchísimo para tratar de asirlo múltiple, de cogerlo y volverlo homogéneo. Entonces, yo creería más bien que esa es como la cosa, pero sin descuidar, y yo creo que el llamado de Foucault es muy diciente, que por otro lado, la Escuela de Frankfurt también trabaja mucho eso, cómo se producen subjetividades. Yo un poco le decía a María Eugenia ahora en el receso y a Luisa, les decía, es que el problema es uno mismo, dice, bueno, ¿y qué es lo genuino en mí? Lo que de verdad escapa a la producción de subjetividades, ¿qué es?
que me vengo en bicicleta al doctorado, no sé si es que eso escapa a la homogenización y eso sea tan trascendente. Ya no tenemos ojos paralelos. O puede ser que uno, digámoslo así, no alcance a, digamos que es difícil ponerlo en uno mismo, porque es que verse uno mismo es como cuando a uno le preguntan el juicio de uno por uno mismo, no, uno siempre se ve mejor de lo que es. Entonces no, digamos que sí, como la mirada del otro es también la que nos permite ingresar ese potencial. Pero María Eugenia hacía la pregunta, y me parece que no es una pregunta menor, ¿cómo desujetarse, decía eso? O sea, ¿cómo me desujeto de las cosas que están? No como soy un sujeto creativo, ¿cómo me desujeto, decía eso? Entonces, me parece que el problema de la desujeción, el problema de ver la posibilidad de un sujeto pues, distinto a lo que están, y el problema de ver que la multitud es realmente lo que es la humanidad y no la homogenización, sería como abrirle caminos a eso que uno podría llamar la resistencia. Sí. Bueno, yo quiero hablar de la primera pregunta, porque esas son mis contradicciones con Foucault. El doctorado ha hecho que me acerque a algo que el doctorado quiere de pronto alejarse, y es a Marx. Y entonces, ¿por qué razón? Porque digamos que cuando yo leo a Foucault y del texto que da para hoy, cuando él habla de su crítica al socialismo, yo lo veo muy reduccionista y me parece a mí como el marxismo vulgar y no Marx, ¿cierto? ¿Y por qué lo digo? Porque curiosamente frente a estas discusiones, ahí cuando me dicen que el agotamiento de la propuesta marxista, de la comprensión de las relaciones de poder, la veo reduccionista en el sentido de reducir el marxismo única y exclusivamente a la lucha de clases y al manifiesto del Partido Comunista. Y yo, curiosamente, dentro de esta discusión, entonces ha hecho que este semestre me acerque al marxismo más de lo que lo había hecho en mi vida, a leer otros textos en donde encuentro cosas bastante curiosas, por ejemplo, frente al Estado, frente a las relaciones de poder, frente a la propuesta que hace el marxismo no solo de un partido único o de la lucha de clases y la relación burgueses-proletarios, sino, por ejemplo, cuando en textos como el de la ideología alemana, él plantea la discusión sobre el materialismo histórico y una discusión, por ejemplo, frente a los socialistas. Foucault entonces plantea a los socialistas y generaliza como hasta Fichte, creo que se llama, que Marx criticó, pero que Foucault utiliza como una forma, o hablar del socialismo real, que ya Hobsbawm a mí me parece que hace esa aclaración. Una cosa es lo que se dio en la Unión Soviética y otra cosa es que eso sea marxismo y sea socialismo y sea comunismo, lo mismo que pasa en Cuba, en China. Y entonces a mí me parece, por ejemplo, que todavía curiosamente encuentro en el marxismo contradicciones frente a eso, ¿no? Yo no pienso que esté agotado. Por ejemplo, el marxismo está planteando o Marx, no el marxismo, Marx plantea en la ideología alemana cosas como, por ejemplo, frente al Estado y la crítica que él hace del Estado, inclusive la extinción del Estado, ¿cierto? El mismo Marx reconoce precisamente, inclusive en el comunismo, que, o más bien haciendo su análisis sobre el Estado, él plantea pues que el Estado es una cosa de dominación, y por eso los textos que hace Althusser precisamente sobre la ideología y el Estado y el aparato de Estado, pero eso es lo que interpreta Althusser de Marx, ¿cierto? Pero resulta que el marxismo nos dice, o Marx dice precisamente que el Estado es un aparato de dominación que intenta imponer, y eso que estamos hablando, ¿no? de decir usted cómo tiene que ser como individuo, usted cómo tiene que pensar. Él hace una distinción entre precisamente la vida material de las personas y cómo eso está influenciado por el Estado. Inclusive él dice, el Estado comunista hará lo mismo para hacer esa transición, ¿cierto? Y él mismo plantea en varios textos pues, que no está de acuerdo precisamente en lo que hace el Estado con los individuos, en cómo los coarta, en cómo los los condiciona, habla de las mujeres, por ejemplo, del papel de las mujeres en la sociedad. Entonces, ese tipo de cosas, yo digo, la propuesta del marxismo para mí, o de Marx,
no está agotada, ¿cierto? Porque precisamente, entonces dentro de esto, él plantea la emancipación. O sea, él dice, pues ¿para qué necesitamos hacer todo eso? Una cosa es que en su contexto él haya visto la sociedad en la que él está viviendo, en una sociedad industrial, ¿cierto? Donde ve una dominación de los burgueses y critica el Estado burgués, pero resulta que la propuesta que él hace va más allá de eso y es precisamente es una sociedad utópica, ¿cierto? Pero esa sociedad utópica es precisamente de lo que estamos hablando, de esa utopía que queremos construir, ¿no? Como decir, oiga, la dominación que ejercen los estados sobre los